bienvenidos a Fusión en Movimiento. Ya es viernes, estamos empezando el inicio del fin de semana y bueno, pues estamos arrancando con más calorcito, porque ayer tuvimos un día bastante lluvioso, así que bueno, esa es buena noticia para todos los que planeamos el fin de semana. Y pues bueno, gracias a Christopher que está del otro lado en los controles, yo soy Mónica Musi y pues bueno, ya estamos listísimos para empezar nuestro tema del día de hoy. El día de hoy vamos a tener otro más de nuestros programas que hemos estado manejando y que de este nuevo concepto que estamos tratando de difundir un poquito más a través de los medios que nos permiten llegar. Y pues bueno, como saben y como ya hemos comentado, Genes es un programa integral de salud y para eso pues tenemos a nuestro especialista aquí en cabina, a David Ortega. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Gracias, Moni, bien, buenos días, tardes ya. Tardes. Pues aquí con un nuevo tema muy controversial, que es la microbiota intestinal, y pues les vamos a dar muchos información sobre estos descubrimientos que se están haciendo de nuestros microorganismos y lo que pasa con las conexiones que hay internas. Exactamente. Yo, como ya lo saben, pues yo finalmente vengo a dar la parte que pues a todos nos atañe de alguna manera, que son esta parte de quitar estos mitos y empezar a entender realmente no nada más de qué estamos hechos, cómo funcionamos y estos nuevos descubrimientos que nos vienen diciendo que hay muchas cosas que estaban bien, pero hay muchas cosas que las habíamos entendido mal. Esta parte de la microbiota, para entrar de lleno en el tema, ¿qué es esta parte? O sea, de entrada, ¿dónde la localizas? ¿En dónde suena que está? Porque microbiota, ¿qué suena? Pues a microbios, ¿no? Sí, es pues el término técnico que se le da, pero mucha gente la conoce como la flora intestinal. Encontramos este tipo de microorganismos desde la boca y todo el tracto digestivo. Entonces, va aumentando la cantidad de microorganismos, pero para que nos demos una idea, por ejemplo, en la boca tenemos más de 1000 o 10,000 especies de microorganismos, en la saliva, nada más. Conforme avanzamos dentro del tracto, pues la cantidad de microorganismos va aumentando y tenemos hasta 1 billón de microorganismos en el intestino delgado y grueso. Ajá. Entonces eso es como si estuviéramos formados por más del 90% de microorganismos y 10% somos humanos. ¿Qué tal? Pero fíjate, estamos acostumbrados a escuchar que estamos pues llenos de defensas o de estos microbios que son buenos, algunos malos, pero no nos hemos puesto a pensar o ser conscientes de esta parte donde lo que estás diciendo, la microbiota, ¿qué importancia tiene en el cuerpo? O sea, cómo a través de este proceso intestinal del tracto digestivo, ¿cómo puede influir o impactar no nada más en mi alimentación y en la función del mismo, sino en todos los aspectos, ¿no? Claro, qué bueno que mencionas esa parte, Moni, porque justo lo que se ha comprobado es que aparte de todas las funciones que tienen estos microorganismos, que es pues degradar todos los nutrientes que consumimos y producir compuestos o moléculas más pequeñitas que nosotros ya podemos ocupar o nuestras células pueden ocupar, pues también hay una conexión entre el nervio vago y un eje que se llama hipotálamo, pituitario y hipófisis. Entonces ese eje, que es HPA, conecta la parte de nuestro cerebro con la parte del nervio vago del intestino. Entonces toda esta conexión hace que se produzcan esos como sentimientos o esas emociones que todo el mundo hemos sentido cuando hay mariposas en el estómago, ¿no? Uh-huh. Esas famosas mariposas pues se producen por químicos o sustancias que se liberan en nuestro intestino y que viajan a través de estos canales y conexiones y nos producen una emoción. Ok, claro, y el nervio vago, por lo que entiendo, si no ahorita me corriges, pues recorre todo el cuerpo, ¿no? Ajá, exacto. Y bueno, en esa parte de podría relacionarse o podríamos entender un poquito cuando dicen que en el abdomen tenemos un segundo cerebro. Es parte de la red, entonces, la microbiota. Exacto.
Esto se ha descubierto, pues ya no tiene tan poquito tiempo, también tienen más de 20 años estudiando este tipo de conexiones, y lo que se ha visto, por ejemplo, en ratones que están totalmente estériles y que apenas acaban de nacer, pues se ha visto que mucha de su flora la adquieren a través del canal vaginal y de las heces y del líquido amniótico de la mamá. Entonces, nuestra primer pedacito de flora que nos transmiten es en nuestras mamás a través de estos canales, y también está influenciado por el hospital donde se da el parto, ¿no? También ese tipo de flora se modifica de acuerdo al ambiente donde estuvo la madre en el parto. De ahí, conforme nos vamos desarrollando, pues vamos adquiriendo nueva flora. ¿De dónde se forman esos microorganismos o de dónde se empiezan a pues a dividir o a especificar en qué tipo de categoría van a entrar? Es por lo que comemos, ¿no? De ahí otra vez la importancia de qué es lo que comemos, qué es lo que consumimos, de que la dieta tiene que ser variada y completa, porque también se ha visto que muchos de estos microorganismos pues utilizan varios de los carbohidratos y de las fibras que nosotros consumimos, o sea, de la cantidad de fibra, para poderse reproducir y hacer sus funciones. Ahora, esta parte de la alimentación que ya habíamos platicado y ya lo habías platicado tú en otros programas, que es básica para entender los procesos, aquí viene una pregunta que pues a mí me brinca. Si es tan importante la alimentación y generalmente se recomienda un tipo de dieta general, porque aunque cada cuerpo sea diferente, pues generalmente sabemos que lo que es sano, pues a casi todo mundo le va a caer bien, con algunas excepciones. La flora intestinal, la microbiótica, ¿es igual en todos los cuerpos, en todas las personas, o cambia? No, cambia, cada quien tiene un patrón de microorganismos, pero en general son dos clases las que se encuentran. Uno es los firmicutes, oye, muy chistoso, pero pues ese es su nombre, y los otros son bacterioides. Esas dos especies como tal son las que más predominan en nuestra flora intestinal. De ahí, pues, podemos tener diferentes porcentajes dependiendo de nuestra alimentación, de nuestros hábitos, hasta del nivel de estrés, del sueño. Ahí están otra vez todas nuestras conexiones. Y por ejemplo, el del nombre chistoso que acabas de comentar, ¿cuál es? Firmicutes. Firmicutes. Si, por ejemplo, tienes, si tú predominas más con este tipo de soldaditos, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es tu estado? O sea, normalmente nosotros tenemos un porcentaje de 20 a 40% de estos firmicutes y de 60 a 40 de los bacterioides. Lo que cambia o sea, esos porcentajes cambian dependiendo de tu alimentación. Si nosotros tenemos una alimentación rica en azúcares simples, en todo lo procesado, lo que hemos insistido mucho, pues la cantidad de una de estas dos especies va a bajar. Específicamente es muy complicado ahorita todavía decir cómo se impactan una u otra, pero lo que sí se ha visto es que dependiendo de la calidad de nuestros alimentos va a ser el balance correcto que nosotros tengamos, porque eso sí ya se ha visto, cuando comemos una dieta alta en este tipo de carbohidratos o de grasas saturadas, pues dañamos la microbiota y está totalmente conectado hacia enfermedades como el sobrepeso, obesidad, diabetes, todo esto, ¿no? Desde ese punto. Desde ese punto. Y bueno, ahora, eso lo podemos entender, es muy básico, es la alimentación y la salud o la cantidad de pues defensas que vas a poder tener. ¿Cómo me afecta a mí eso? ¿Dónde le hallo yo la relación para decir, bueno, esta parte de la microbiota que estamos aprendiendo ahora, ¿qué tiene que ver con mi estado de ánimo? Bueno, muchos de estos microorganismos lo que hacen, como mencioné anteriormente, es romper los nutrientes. Uno de los nutrientes muy importantes que se produce a este nivel del intestino es uno de los aminoácidos que se rompe es el triptófano. Este triptófano
se rompe y forma otra molécula que es una 5-H-hidroxitriptamina, así se llama. Okay. Y esta... Se aprende todos los nombres. Me aprendo los nombres. Se descompone en otros compuestos y nos ayuda a eliminar los ácidos grasos y hacerlos chiquitos. Entonces lo que hago es que si tengo una cadena muy larga, como si tuviera una manguera de 2 metros, que ese fuera el tamaño de mi grasa que consumí, y yo la parto en pedacitos o en eslabones, esos pedacitos o esos eslabones que tengo son los que yo voy a poder ocupar para hacer para embonarlos en unos antenitas que tenemos en las células, y que de ahí se desprende una señal. Entonces todo un proceso donde se libera una molécula chiquita, se pega a una antena, esta conexión con la antena hace una señal, la cual nos da un efecto de producir serotonina, o sea, se activan los genes que producen la serotonina, y esta es la que nos da los efectos en los cambios de humor, ¿no? Es sí, la que nos da los efectos en el estado de ánimo. De hecho, ahorita se ha visto y se está estudiando muchas enfermedades depresivas y del sistema nervioso que están impactadas por la microbiota, como Parkinson, Alzheimer, esquizofrenia, autismo. ¿Qué tal? También entonces, el autismo. El autismo también. Qué sí, importante. Fíjate que ahorita que dices eso, digo, ya acá entre nos. Yo había escuchado alguna vez, pero ya sabes que estamos llenos de información buena y mala y mitos y demás, que también esta parte, estos problemas, enfermedades, autismo y demás, también tenían que ver mucho con la parte digestiva, y no nada más de parásitos, mucho del proceso digestivo. Claro, para los especialistas que pueden aventarnos un artículo de esos, es como, para nosotros es como difícil hallar la relación, pero una vez que entendemos de lo que está hablando David, y que vemos un poquito la relación de cómo lo que yo me como y como yo me cuido, esta parte de como si fuera un parque, ¿no? Me imagino, donde estás cuidando toda la flora, la fauna, y que no poden de más y que no arrasen con lo que debe de ser, es lo que nos cuida de lo demás. Pero muchas veces yo te quería preguntar también esto, esto es por mi cuenta, Sí, sí, sí. Estamos acostumbrados a escuchar también que hay que desparasitarse, tengas problemas o no. Y hay pues como muchas opiniones al respecto. Muchas veces dicen los doctores, si tienes un problema, hazlo. Si no, no arrases con tu flora intestinal. Y otros doctores te dicen, no, constantemente hay que estar limpiando y depurando esta parte bacterial del intestino. Entonces, ¿cuál es lo recomendable aquí para cuidar precisamente ese aspecto? Pues en realidad sí tiene, o sea, normalmente el que te desparasites pues no elimina completamente tu flora intestinal, pero okay, sí la afecta y va a modificar esos porcentajes. Entonces vas a estar más susceptible a que si comes grasas muy pesadas o si comes irritantes, pues te va a caer mal seguramente, claro, porque estás en un proceso de purificación, ¿no? Okay. Entonces, pero sí lo recomendable es que solamente si presentaste una infección del estómago o intestinal, pues lo hagas, porque así como rutina, pues normalmente rutinariamente estos microorganismos están cambiando todo el tiempo. De hecho, se ha visto que cuando tú cambias a un patrón de alimentos más sano, en 2 días ya cambió tus porcentajes de los microorganismos. En 2 días. En 2 días. En 2 días. Entonces, para las personas que nos cuesta trabajo hacer una dieta y seguir la motivación, toda esta información que podemos de verdad atesorar y decir, sí vale la pena, aunque no lo veamos de manera inmediata, el impacto sí interno, sí empieza con un proceso paulatino, y creo que es básico entender esta parte de la alimentación. Va mucho más allá del tener una dieta sana, del ser dentro del estigma fitness o de un modo de vida bonito. Va más allá, es romper esquemas, y sobre todo lo que vienes tú a presentarnos con este maravilloso programa que es Genes, es cambiar para bien, obviamente, nuestra genética, nuestra información, ¿no? Sí, exacto. De hecho, muchos de estos compuestos que se liberan cuando la microbiota empieza a actuar tienen efectos epigenéticos otra vez. O sea, regresamos a lo mismo, ¿no?
todo está conectado. Ahorita lo maravilloso de la ciencia y de los avances es que nos está dando respuestas que pues ya teníamos, simplemente es información que no queremos por renuencia aplicar y que todo el mundo la sabemos y que a veces nos dejamos llevar por cosas maravillosas, pero pues no existe eso. Existe la disciplina, existe la constancia, existe que hagas tú los cambios de manera paulatina. Eso es lo que sí existe. Yo, como les decía hace poco que iniciamos nuestra primera generación de este reto integral de salud, les decía, pues ustedes a veces defienden el punto de vista de yo no quiero hacer un cambio, es muy complicado, es muy difícil, pararme temprano, dormirme temprano, comer bien, meditar, es mucho, no puedo, o sea. Y yo les digo, platícame tu estilo de vida y se me va a hacer más difícil lo que tú haces que lo que yo te estoy proponiendo. Lo que pasa es que estás acostumbrado a ese tipo de cosas, son hábitos. Entonces lo primero es eso, romper el hábito. Romper los malos hábitos, no los vas a romper de un día a otro, los vas a romper poco a poco, y por eso es que nosotros pues les estamos ayudando con 5 grupos de disciplinas donde los estamos rescatando en una burbuja, como yo le llamé, ¿no? Es nuestra burbuja de genes y realmente es por donde quieras verle, pues ahí te vamos a cachar con alguna disciplina y te vamos a apoyar, porque solamente así nosotros vamos a poder modificar todo, tanto los microorganismos, tanto las emociones, tanto la paz, el cortisol, por ejemplo, ahorita conectándolo con eso, o sea, el estrés, cuando estamos estresados liberamos cortisol, que es una hormona, y esta también viaja a través de ese nervio y a través de ese eje HPA y impacta a nivel de esa microbiota y la modifica. Entonces, cuando nosotros estamos estresados, pues es totalmente normal que se nos inflame el estómago, que tengamos gastritis, que tengamos problemas de intestino inflamado, todos esos padecimientos intestinales que ahorita están súper de moda, son por el estrés, ¿no? Me cae como anilla al dedo esa información ahorita, ¿eh? Sí. Y yo creo que muchos que van a estar del otro lado viendo también, porque creo que lo sabemos en el fondo. Cuando estás estresado, estás con una emoción negativa constantemente, lo primero que se siente es el estómago. Generalmente, sí. Pero no entendemos la relación, cómo viaja, pues no nos ponemos a pensar, es que el cortisol está viajando ahorita por todo mi cuerpo y entonces el tracto intestinal está inflamado. No, es nada más me duele la panza y dame algo para el dolor del estómago, porque aparte decimos que es dolor de estómago. Y desde chiquititos, incluso a los niños. Entonces, esto también es un trabajo de cambio de conciencia, como dice David, porque finalmente cuando uno rompe hábitos, pues finalmente hay que reconocer primero que lo hemos estado haciendo de la manera no correcta, tal vez, pero el hecho de saber o de tratar de imaginar lo que pasa dentro de tu cuerpo te hace más consciente, te hace pensar de alguna manera, ay no, yo no quiero que me pase eso, yo no le quiero hacer daño a mi cuerpo ya, ¿no? Claro. Sí, entonces es cuidarnos también con conciencia y sobre todo con conocimiento, el autoconocimiento, que aquí es básico. Y bueno, pues como bien lo decías hace rato, ¿no? Estos 5 pilares que finalmente vienen a rodearte y a coachearte para decir, no es justificación el que no tengo dinero, el que no tengo tiempo, el que no me gusta llevar una dieta, no me gusta hacer ejercicio. Para todo van a encontrar ustedes la solución para esa persona, ¿no? Exacto, sí, la idea es dar algo más pues especializado, algo más personalizado, algo más de acuerdo a tus actividades, de acuerdo a tu edad, a todo lo que haces, ¿no? Porque pues solo así vas a ser capaz de adquirir el hábito. Yo no le puedo dar una misma rutina de ejercicio a una persona de 15, 16 años que a una de 60. No le puedo dar tampoco la misma alimentación, no le puedo dar tampoco los mismos ejercicios de meditación, ¿no? O las sesiones de meditación tienen que ser, pues, también de acuerdo a la edad y a la energía que tengamos, ¿no? Claro. Y ahorita que mencionaste lo de
cómo nosotros no nos ponemos a pensar en ese viaje o en lo que pasa en nuestro cuerpo y luego queremos la pastilla para el dolor. O sea, realmente a veces no necesitas ni tomar una pastilla para ese dolor, porque el tomar una pastilla, normalmente de qué nos dan esas pastillas, pues es una aspirina o es algo para el dolor. Pero ese tipo de fármacos lo que hacen es que dañan tu flora intestinal y dañan tu estómago. Entonces, en vez de lo compones por un ratito, pero después lo dañaste más, ¿no? Entonces, lo que se debe de hacer en esos casos, pues es como que irse más a fondo de nuestros sentimientos y de nuestro interior, porque a veces hay algo que nos está molestando y por eso sentimos el dolor en la panza, como lo decías. Pero si a lo mejor platicamos con la persona, así sea un niño, así sea una persona pues ya grande también, hay algo ahí seguramente interno que trae atorado. Y eso que trae atorado y eso que nadie le ha dado tiempo de que lo suelte y de que lo platique, le está produciendo ese síntoma. Entonces, a veces simplemente con que alguien te escuche, con que tú pidas esa como retroalimentación o tengas ese tiempo o te apapachen, se te quita el dolor, mágicamente se te quita el dolor. Y pasa, o sea, cuando estamos nerviosos por algún evento, llega el momento de hacerlo, llega el momento en el que tienes que estar ahí y ya se te olvidó y se te pasa el dolor. Pero hace 20 minutos lo tenías, simplemente porque ya sacaste ese estrés y ya estás manifestando lo que querías, ¿no? Claro, y en ese proceso de estrés en el que muchos entramos y a veces ya no sabemos cómo salir, es importante, muy importante pedir ayuda, pero sobre todo también ser conscientes de que como somos la mayor parte adultos tratando de cuidar nuestra salud, esa necesidad de quitar el dolor inmediato, aunque sea una molestia nada más, no nos hace ver más allá, o sea, nos impide ver como decías, el origen de las cosas, la raíz del problema, y entonces me anestesio el dolor o la molestia que finalmente me viene a avisar que algo no está bien. Una enfermedad, una molestia es una alarma, ponle atención a esto. Y sí, claro, detéctalo y ya después, claro, no se trata de sufrirla, si no es manda, ¿verdad? pero de todas maneras, pues hay que hacerle caso al cuerpo, pero no para luego meternos algo y decir ya, no quiero sentir, porque siempre estamos tratando de autocomplacernos, pero en el dolor, pues no quiero decir en el padecimiento, pero sí cuando no la pasamos bien, en algún momento, es cuando entendemos que algo no estaba bien del todo, emocionalmente sobre todo, ¿no? Que finalmente lo que hablabas, ¿no? Los picos de estrés y esos procesos inflamatorios a través de un pico de estrés nos puede llevar a muy lejos, ya no quiero decir cosas malitas, pero muy lejos. Entonces, antes de que se nos dispare el cortisol, la adrenalina y todas esas cositas que no nos gustan, pues vamos a tratar de retener las que sí son nuestras amigas, ¿no? La serotonina y las endorfinas y las inas y todo eso, ¿no? Sí, exactamente. O sea, la idea es que nosotros, a través de generar emociones positivas, de hacer esos cambios que nuestro cuerpo nos está diciendo, vamos a generar un estado de bienestar completo, de bienestar integral, ¿no? O sea, y todo el mundo lo ve utópico, pero pues es tan simple como tú cuidas mucho tu coche. Cuando llueve, luego al otro día lo ves cochino y dices, ya lo tengo que llevar a lavar. O cuidas mucho tus zapatos que no se te vayan a ensuciar, ¿no? O la gente cuida mucho que no le vayan a rayar el coche, o el teléfono que no se vaya a caer, o cosas de ese estilo. Para eso estás súper pendiente. Pero puedo apostarles que el 90% de la población les da un dolor y se toman una pastilla, les da esto y se toman una pastilla, les da X cosa que tenga que ver con su salud, y lo primero que hacen es lo que decía Moni, se anestesian, y se anestesian también las emociones, se guardan, se acumulan, y lo único que está pasando es que las voy a ir acumulando. ¿Y cuándo vamos al médico? Pues cuando ya los síntomas los tenemos en todos lados. O sea, y ya te las comiste. Y tu microbiota empieza a gritar. Exacto. ¿No? Ya de todos lados empiezas a manifestar cosas. Entonces, ¿cómo es posible que lo primero que debes de cuidar, que es tu salud, que es tu cuerpo, que es tu mente, que son tus emociones,
es lo último a lo que le haces caso. Sobre todo o sea, y ahí tampoco quiero sonar tan malinchista, por así decir la palabra, pero la sociedad de México, pues, en la que vivimos, ahorita está en un estado de adormecimiento donde la salud es lo último, lo último. Y lo veo ahorita yo más tangible porque pues justo estamos iniciando este tipo de consultorías de salud y a la gente no le interesa. Pero le pones una serie de Netflix y te apuesto que se juntan millones de audiencias, ¿no? Cuando lo que te debe de importar es tus ojos para que puedas ver la serie, tu estado de ánimo para que puedas aguantar una serie por lo menos, ¿no? Claro, pero es que sabes que ese cambio de prioridades o esa cosa tan rara que tenemos, si lo vemos bien y ya acá también entre nos, si lo traducimos bien, no es más que ignorancia. Sí. Es mucha ignorancia porque, y me refiero a la ignorancia del no saber, el no saber qué pasa dentro de ti, qué pasa con tu cuerpo, el que tengamos una formación de salud o de medicina pues muy arcaica en algún sentido, y por otro lado teniendo raíces tan maravillosas como son las raíces mexicanas en medicina, ¿no? Y latinoamericanas en general, pero para las personas que te van a estar siguiendo en Latinoamérica, que son, de verdad, es medicina ancestral y con mucha sabiduría, pero en esta parte hay mucha falta de conciencia por la ignorancia y por la apatía, claro, pero si a una persona uno le explica lo que tú acabas de explicar ahorita, te aseguro que uno siembra, y las personas que de verdad se quedan con algo dicen, bueno, sí lo hacía porque no lo sabía, pero ahora que lo sé es más dañino, va a ser más perjudicial porque tengo conciencia y entonces mi cuerpo también va a responder doble, ¿no? Sí, exacto, por eso es que también nosotros estamos educando a las personas, no queremos ser un servicio de salud donde tú vengas y me digas, resuélveme la vida. Exacto. No, te voy a enseñar cómo, te voy a dar herramientas cómo, y tú solito vas a sanar todo. Tú solito vas a ir creando los hábitos, tú solito te vas a ir volviendo, no experto en todos los temas, pero sí vas a tener el conocimiento realmente verdadero de lo que son pues muchas de las enfermedades, muchas de las rutinas o hábitos que no hacemos y que en muchos momentos de la vida ya los hemos escuchado, ¿no? Exacto. Sí, y fíjate que ahorita que lo mencionas, que te estaba escuchando, hasta como cuestión cultural, ¿eh? O sea, el saber de esta parte del cuerpo y de medicina, y que finalmente, pues si todos tenemos un cuerpo, todos deberíamos de ser especialistas en esto, ¿no? Digo, no como profesión, pero sí como seres humanos, o sea, saber qué es lo que nos hace bien y mal. Pero el saber no nada más te empodera, el saber te da esta conciencia de ya no poder retroceder, ya esta misma conciencia ya no te deja regresar a los hábitos por flojera, por apatía, por pereza, que finalmente son los primeros factores que nos detienen, los primeros pretextos que ponemos es por flojera, porque estamos cansados y aunque no estemos cansados. Entonces, sí, si tienes flojera, si estás cansado, pues hazlo con flojera y hazlo aunque estés cansado, o sea, no se te va a quitar, pero después de un tiempo, sí, ¿no? Sí, exacto, o sea, y ahorita la muestra está, y eso es lo padre de lo que estamos lanzando, de estos retos de salud. Hay ahorita ya más de 10 personas inscritas en este reto integral y apenas llevan 3-4 días modificando cosas muy simples de su alimentación y de actividad física. Ellas mismas nos han dado ya el testimonio de que pues ya sus sentimientos están cambiando, ¿no? Su forma de energía está cambiando, el estado de ánimo está cambiando. Entonces, con 4 días, imagínense si lo hacemos los 66 días que está probado que se tienen que hacer para formar esos hábitos, pues ya va a ser parte de ti. Va a ser más difícil romper eso, o te va a dar más coraje a lo mejor comer mal o no dormir tus horas o hacer algún tipo de esos malos hábitos, que seguir tu patrón que ya tenías, y se te va a hacer ahora a ti más difícil escuchar a las personas que dicen, es que lo que tú haces es muy complicado. No, volteen las cosas, es más complicado todo lo demás. ¿Por qué? Pues porque simplemente tienes menos energía y tienes un estado de ánimo mucho más dañino, ¿no? Claro, y está más caro,
Porque tienes que ir al doctor más seguido. Sí, o de por vida, ¿no? O sea, si ya te da una enfermedad que es crónica, como la obesidad, como la diabetes, como la hipertensión, pues para toda tu vida vas a tener que estarte cuidando, para toda tu vida vas a tener que estar tomando medicamentos. Entonces, si por ahorrarte, entre comillas, el tiempo y el dinero de ir a un médico o de tomar unas rutinas y hábitos saludables, tú quieres llegar a una edad hasta temprana de 35, 40 años, que son ahorita las edades en las que ya se está dando diabetes, hipertensión, pues ahora sí que es tu decisión, ¿no? Nosotros te estamos dando todas las herramientas y pues en vez de ver las noticias, ve nuestro canal, ¿no? Y ve los videos y ve nuestras páginas. Ese tipo de cosas te van a dejar mejores emociones que prenderle a las noticias, aunque sea 5 minutos. Y otra cosa, exacto, eso que acaba de decir, cuando uno está viendo cosas negativas y cosas agresivas, cosas violentas, como las noticias, que lo creemos que es real, ¿qué empieza en nuestro cerebro? ¿Qué empieza a segregar? Pues cortisol. Exacto. Cortisol, pues, otra vez. Sí. Entonces, si empezamos o terminamos nuestro día con descargas de cortisol, pues ¿cómo creen que vamos a amanecer? ¿Cómo creen que vamos a dormir? Exacto. No es magia, no es una varita, no son promesas sin fundamento, es sentido común, es lógica, y esto es ciencia, la ciencia que viene a decirnos y a respaldar la forma del bienestar de nosotros como seres humanos primero que nada, ¿no? Sí, exactamente, o sea, es ese despertar, como bien lo decías, ese despertar, ese quitarnos el velo, ese dejar de seguir, pues, cosas que lo único tristemente que quieren hacer es ganar audiencias y vender, pero lo que están diciendo la verdad está muy equivocado y mucha gente se ha ido a hospital por cosas o recomendaciones de salud que no son congruentes con lo que están diciendo. Sean más críticos en lo que escuchan, métanse un poco más a leer, a todas las herramientas se las estamos dando a través de estas redes. Si tienen dudas también ahí estamos para que nos hagan las preguntas que quieran hacer y las dudas que quieran resolver, sobre todo de este tipo de ciencia nueva que está saliendo de la microbiota, de la epigenética, de todas estas conexiones nuevas. O sea, es súper importante y es increíble cómo nuestro cuerpo está con toda es como una autopista maravillosa que funciona con señales, ¿no? Con buenos policías, con buen tránsito, con buenos accesos. Nuestro cuerpo es perfecto, nuestro cuerpo es así y nosotros lo vamos haciendo más complicado, ¿no? Cuando le empezamos a hacer la vida difícil, pues él empieza a responder, así como el clima está respondiendo, ¿no? Sí, claro. Sí, finalmente nuestro estilo de vida es, más bien nuestro cuerpo, nuestra salud es una proyección de nuestro estilo de vida y no es, finalmente, aquí no está uno para regañar a nadie ni para, pues no sé, de alguna manera para reclamos, ¿no? Claro. Es para dar soluciones y para empezar a presentar este tipo de disciplinas que se van a volver una forma de vida donde uno ya no tenga pretexto y sobre todo, que cuando nosotros volvamos a ver a los chiquitos, a los que vienen detrás, a nuestras nuevas generaciones, nosotros los podamos empezar a implantar una nueva educación, una nueva disciplina, no nada más alimentaria, sino de forma de pensar, en hábitos, en un montón de cosas. Y también toda esta parte que estamos aprendiendo, que ustedes lo van a ver aquí en el canal de Genes, es muy importante también, de verdad, que si ustedes les hizo algo eco o resonó alguna información, como lo que tocamos hoy, que fue la microbiótica, que lo pasen, de verdad, o sea, que pasen la información y que la compartan y que sea más colectivo esto, que sea una información, un tipo de educación o reeducación en beneficio de todos, ¿no? Sí, exacto, o sea, la verdad es que solamente esparciendo la información es como vamos a ayudar a que todo este tipo de padecimientos empiece a revertir, ¿no? Todo, desde el sobrepeso, desde la diabetes, desde la hipertensión, desde los síndromes depresivos, todo esto tiene que ver con nuestro cuidado de
cosas simples, de hacer ejercicio, de dormir bien, de meditar, de estar en paz contigo, de sacar las emociones. Algo que yo les recomiendo muchísimo y sirve para cuando a lo mejor no tienes disponible alguien con quien sacar tus emociones, pues es escríbanlo. Háganse un diario y escriban todas esas emociones, escriban todas esas cosas, y si es muy fuerte lo que tenían, pues hasta rómpanlo y quémenlo y hagan ese proceso, integren lo que están sintiendo y también, ¿por qué no? Integren lo positivo, porque a veces también somos muy exigentes con nosotros mismos y pasan cosas o tenemos logros o hacemos algo bien y nunca lo integramos. Seguimos y seguimos y seguimos y seguimos. Por ejemplo, la gente que es muy, muy exitosa también llega a tener estados de depresión porque no integra nada de lo que, pues de todos sus éxitos. Algo muy bueno también para integrar todos sus éxitos es que en la noche o una vez en la semana dediques 20 minutos a decir qué es lo que hice bien esta semana, no lo que hice mal, qué es lo que hice bien. Intégralo, recuerda esos momentos, recuerda esas emociones y eso te va a hacer mucho bien para que tú tengas un estado de ánimo mucho mejor y para que te empiecen a subir todas esas hormonas de la felicidad, ¿no? La serotonina va a empezar a subir, el cortisol va a empezar a bajar, la endorfina va a empezar también a subir. Entonces todos esos juegos de sustancias, nosotros somos los que lo controlamos, nosotros somos los dueños de nuestro cuerpo y de nuestras emociones. No hay nadie más, no vienen de afuera, vienen de nosotros. Hay que aprender a trabajar con ellas, hay que aprender a modificarlas, hay que aprender a ser flexibles. Entonces todo ese tipo de herramientas es lo que les vamos a apoyar y lo que estamos tratando de hacer con este tipo de programas integrales, ¿no? Para que no haya de que, pues, es que solamente me dieron una dieta. No, de hecho el concepto dieta para nosotros ya no existe. Es un aprender a comer, es enseñarte lo que puedes comer en cierto tipo de cantidades. Nada está prohibido, simplemente es ver bien qué cantidades y qué hora del día lo estás consumiendo. Me parece maravilloso. Digo, y así no nos quedó claro con todo esto. No sé cómo nos pueda quedar más claro, ¿verdad? Pero qué importante es esa parte, integrar pues sí, lo bueno, porque siempre estamos buscando que nos reconozcan, pero es un hueco porque nosotros mismos no lo hacemos. Entonces, si nosotros mismos lo hacemos, también allá afuera, los demás lo van a empezar a hacer, nos van a empezar a reconocer, pero recuerden esa parte, es súper importante, aprenden a picar los botones adecuados, a segregar lo que nosotros queramos segregar, es una opción que nosotros tenemos, es una decisión, finalmente, no todo lo podemos decidir, pero muchas cosas sí, la mayoría sí. Entonces, sí. Cuando entendemos, volviendo al tema con el que empezamos, que fue hoy la parte intestinal, la microbiótica, sí, como decíamos, nada está aislado, pero volvemos al punto donde nuestros órganos, que son inteligentes también, nos vienen a avisar que a pesar de nuestra mente y a pesar de nuestras deficiencias y de nuestras carencias y de lo que hacemos bien, lo que hacemos mal y a veces no somos muy asertivos, nos viene a rescatar en algún punto a través muchas veces de un síntoma o de una enfermedad. Entonces vamos cambiándole también el concepto. A la enfermedad no es una desgracia, es un aviso, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, pues la emoción que ya estamos manifestando ya es como el primer aviso, ¿no? De que algo está mal. El segundo aviso es cuando ya empiezas a tener como un sentimiento negativo y el tercer aviso ya es el síntoma físico. Eso quiere decir que ya está bastante avanzado algún padecimiento, ¿no? Cuando ya físicamente el cuerpo nos lo dijo es porque fue su último timbrazo, ¿no? O sea, como que primero te toca una vez el claxon, no le haces caso, te toca 2 veces. No le haces caso, pues te va a aventar una piedra y te va a decir, hazme caso, te estoy hablando, ¿no? O sea, te estoy diciendo, entonces ya, por favor, ponme atención, porque le pones atención a todo lo demás, pero a mí no. Y yo soy el que te está dando todo. Exacto. Entonces, el Dalai Lama decía en una de las frases que a mí me encantó y que ahorita pusimos en nuestras presentaciones, es cómo la sociedad occidental
se ha enfocado mucho en hacer dinero, en ambiciones, en cosas materiales, buscando esa comodidad, entre comillas, o esa estabilidad, y se ha olvidado completamente de cosas tan simples como la salud, como la paz interior, como todo ese tipo de, pues, de cosas internas que tenemos. Y después llegas a una edad en la que todo ese dinero y toda esa ambición que tuviste de joven, o en la edad productiva, por así decir, la tienes que gastar de tu edad más o menos madura o vieja. ¿Por qué? Pues porque ya tuviste un desgaste increíble, no le hiciste caso a tu cuerpo, y entonces todo lo que ganaste te lo vas a echar en salud, y aparte no vas a tener ni la energía ni las ganas para disfrutarlo. Sí, no. Entonces es un ciclo vicioso que pues ya tenemos que romper, ¿no? Claro, sí, no, definitivamente ya se vale estar bien, se vale decir primero yo, se vale decir esto lo voy a destinar no nada más en dinero, en tiempo, en espacio, lo que sea, para mí, para estar bien, y eso no nos hace ser egoístas, eso nos hace ser inteligentes, así como lo es nuestro cuerpo, es ser inteligente. ¿Por qué? Porque finalmente pues, vehículos solamente hay uno, el que nos lleva por la vida, pero esperemos que esta información llegue sobre todo de manera preventiva para muchas personas, y para las personas que ya tienen algún problema, pues que se acerquen, ¿no? Finalmente, pero sí, claro. La idea de todo esto es empezar. Acordémonos que la salud o estar sano no es nada más no enfermarnos. El estar sano es estar bien en todos nuestros aspectos, y de ahí repuntar, y de ahí ser productivos, exitosos, tener una mente clara, tener buenas relaciones, no nada más amistades de pareja, laborales, de todas. Eso es salud, eso es una salud integral. Así que si somos seres integrales, pues tendríamos que atendernos de manera integral. Pero bueno, pues para cerrar nuestro tema del día de hoy, que fue la microbiótica, algo más con lo que queramos cerrar y que nos quieras dejar, David. Estuvo muy interesante el programa del día de hoy, ¿eh? Sí, la verdad es que digo, yo cada vez que me meto más profundo en todos estos temas, que empiezo a leer más de todas estas nuevas corrientes que están conectando todo, me sorprendo de lo increíble que es nuestro cuerpo, y de la poca atención que le damos, ¿no? Pero empecemos con este tipo de información, empecemos con emociones positivas, integremos las cosas positivas, saquemos lo negativo, escríbanlo, si no tienen alguien con quien compartirlo, vayan y tómense un café con la mejor amistad. También acuérdense que nuestro círculo de amistades impacta muchísimo en cómo nosotros vamos a hacer los cambios, porque automáticamente cuando alguien quiere entrar en un patrón de salud diferente, donde no hace clic con las otras personas, te empiezan a criticar y dicen, no, es que tú para qué, eres un exagerado y ya comes demasiado sano y ya no quieres comer esto, o ya te duermes súper temprano y pues no, ya eres muy aburrido. Pues ni modo. Sí, qué ñoño te volviste, ¿no? Así sí. Ya no entras así en la diversión. Así ya no me caes bien, ¿no? Sí, sano no me caes bien, me caías mejor enfermito y con emociones negativas. Entonces, su círculo va a cambiar, va a cambiar positivamente, porque van a empezar a traer también gente diferente. Entonces, no se anclen a amistades o a círculos tóxicos, y ábranse a lo positivo, ¿no? Exacto, así que bueno, pues también escuchemos a nuestro cuerpecito, que nos va diciendo nuestro abdomen, nuestra pancita, si se inflama, si no se inflama, si duele o si no duele, así que pues vamos a hacerle caso. Y bueno, pues mientras, ya lo saben, ya aprendimos el día de hoy que toda esta población que tenemos en nuestra flora intestinal, finalmente pues tiene que reforzarse como todo, ¿no? Esos soldaditos tienen que llevar sus fusiles, sus herramientas y todo, pero también bien importante eso, que no todos los bichos que podamos tener son malos, al contrario, muchas veces para sanarnos de algún tipo de infección necesitamos subir nuestras bacterias, nuestros amigos de alguna manera, ¿no? Entonces sí, claro. Eso es bien importante, o sea, que nos hagamos amigos del ambiente que estábamos acostumbrados a pelear, ¿no? Que eran toda esta parte microbiótica y bacterial. Eran como que enemigos a vencer siempre, ¿no? Sí, y no, son nuestros amigos.
Hay que tratarlos bien. Vámonos con nuestros amigos. Exacto. Péñense con ese círculo que es más positivo. Exactamente. Así que bueno, pues a mí me encantó el programa del día de hoy. Aprendí muchísimo. Muchas gracias. No, gracias a ti, de verdad que gracias a las personas también que nos estuvieron escuchando, que están ahí también dejando sus comentarios. Esperemos que también ustedes empiecen a hacer preguntas y que empiecen a acercarse de manera más personal, porque finalmente la información está al alcance de todos, y eso es algo que si la tenemos todos lo tendríamos que pasar, sería algo como obligación en algún momento, pero que sea un especialista, no se acerquen a cualquiera. Así que aquí estamos rodeados de especialistas, no va a haber falla, no va a haber dónde no caer en blandito, porque finalmente nos vamos a sentir todos como muy cuidados en esa parte. Información que necesiten va a ser totalmente avalada por especialistas y por los mejores temas, ¿no? Exactamente. Pues muchísimas gracias, David. No, gracias a ti, Moni, nos vemos en el próximo programa. Nos vemos a ustedes también en el próximo programa y bueno, pues esto fue Genes. Y bueno, pues nosotros